10 de la mañana y 32 minutos y continuamos haciendo nuestro semáforo ahora para recibir a la ministra subrogante del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, gestora cultural, actriz, dramaturga y actual subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella. Qué felicidad poder conversar contigo. Sí, igual es como raro entrevistarte en modo autoridad ahora. Sí, no, y además que soy como un personaje que muta en el tiempo. Pero Pero eres muy versátil. Ahora, vamos a hablar de esa versatilidad y también parte importante yo creo que de esta conversación y particularmente que sea contigo, Andrea, si los auditores y auditoras del semáforo que continuamente escuchan, te han escuchado acá como dirigente, ¿cierto? Como gestora cultural, bueno, como candidata a la convención constituyente y como alguien que conoce perfectamente cuáles han sido las deudas del Estado con el mundo de la cultura y las artes, ¿no? Y me imagino que estar al otro lado ahora debe ser tremendamente desafiante, porque el panorama está difícil. O sea, el estado de la cuestión, digamos, está difícil. ¿Cuál es tu primera impresión al llegar ahora al ministerio y decir, bueno, ok, de esto es lo que no tenemos que ocupar? es decir, efectivamente una situación compleja y por múltiples factores, ¿no? Y poniendo un especial énfasis en la situación de la pandemia y todo lo que eso ha generado en el sector cultural, pero también dimensiones institucionales que son importantes de reparar, la sobrecarga de trabajo también que significó una serie de fondos que se pusieron en funcionamiento en ese momento, los desafíos, las deudas que tenemos en materia de descentralización, en materia de orgánica institucional. Ahí hay varios acentos que podríamos definir como prioridades. En ese sentido, la orgánica institucional es una urgencia, terminar el proceso de instalación ministerial, ¿no? Eso es algo que nos toca y que nos tiene que tocar en breve tiempo, ¿no? No podemos tener mucha espera para eso, porque es algo que también va a repercutir en el correcto funcionamiento de la institucionalidad cultural, va a permitir también que trabajadoras y trabajadores del ministerio, ¿cierto? Las funcionarias y los funcionarios que son quienes sostienen esta institución, quienes realmente llevan adelante el quehacer durante todos estos años, mucho más allá de las autoridades que estemos en el momento a cargo de liderar el proceso, quienes van a tener también mayor tranquilidad en una orgánica más establecida. Parece poco importante, pero es tremendamente importante poder saber, ¿cierto?, cómo funciona y cuál es el funcionamiento orgánico en institución. Eso por un lado. Por otra parte, los desafíos que son conocidos para el sector cultural, pero muchas veces desconocidos para otros ámbitos, que son la necesaria reactivación económica para un sector tremendamente golpeado, un sector que además tenía ya crisis, informalidad, una alta informalidad laboral, poca protección social para trabajadoras y trabajadores de la cultura que ya estaban siempre viviendo al día, con una estacionalidad en sus proyectos, con financiamientos irregulares. Irregulares me refiero en el tiempo, ¿no? No irregulares desde dónde provienen, sino que inestables en su adquisición, hacían ya de este un territorio tremendamente frágil a la hora de enfrentarse a los embates, y aparece la pandemia, y la pandemia termina, ¿cierto?, de golpear fuertemente a estas trabajadoras y trabajadores, y con una respuesta insuficiente por parte del gobierno pasado, que tuvo y sostuvo muchas críticas. Eso no es novedad para nadie, pero la verdad es que nosotros lo que tenemos es el desafío de transformar esa relación, sanearla, mejorarla y ser diligentes, ágiles en algo que sabemos que muchas veces en los tiempos de funcionamiento del Estado son más lentos, pero acá estamos trabajando con un sentido de urgencia muy fuerte, junto a la ministra Julieta Brodsky, junto a Paulina Soto en la Subsecretaría de Patrimonio, como un equipo cohesionado. Tenemos la fortuna y la suerte de conocernos las tres, y eso también se traspasa, digamos, yo creo, a la gestión. Ujú. Ahora, cuando las nombran, cuando se anuncia cierto nombramiento de Julieta Brodsky como ministra y el tuyo, Andrea, y el de María Paulina Soto Lavé como subsecretaria de Patrimonio, hay una reacción inmediata del parte de la gran parte del mundo de la cultura y las artes diciendo, uff, qué bueno, por fin gente que sabe, ¿no? En el caso de Julieta, alguien que viene además del Observatorio de Políticas Culturales, que sabe muchísimo, que ha investigado muchísimo respecto a cómo
cómo funcionan, ¿cierto?, las industrias culturales, también cuál ha sido la relación entre el Estado y también conociendo muy bien cuál es el estado de la precariedad de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y eso también crea un montón de expectativas, Andrea. Y claro, desde este lado es como muy, muy bien, mujeres poderosas que saben de lo que están hablando y luego me imagino que ustedes entran al ministerio y que ahí es como, bueno, estas son las herramientas que tenemos, Sí. que no es llegar de chasquear los dedos y esta cuestión se va a resolver. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar las expectativas de ese Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio en este momento? Yo creo que el trabajo de expectativas, lo primero es cambiar la forma en que nos hemos relacionado. Somos una institución que es ha sido tremendamente jerarquizada y muy vertical. Y yo creo que lo que tenemos que integrar, y lo trae también nuestro gobierno desde las perspectivas feministas y la incorporación de la perspectiva feminista, es trabajar los desafíos como desafíos que son parte de todas y todos, ¿no? El nuestro, el de quienes asumimos roles de autoridad, es uno de esos roles, pero para poder llevar adelante las modificaciones y los desafíos que tenemos de transformación del sector, vamos a necesitar de todas y todos incorporándonos. Entonces, así como hay que redistribuir poder, hay que redistribuir responsabilidades también. Aquí todas y todos tenemos responsabilidades. Evidentemente, quienes asumimos la dirección en la institución, tenemos una gran responsabilidad y mayor en ese sentido, que es liderar este proceso, pero ese liderazgo también es diferente, porque no queremos desatar, y lo dijo muy hermosamente el presidente en su primer discurso, no queremos desarrollar un vínculo clientelar con quienes nos vinculamos desde los distintos sectores. Queremos hacerlo en conjunto. Y yo siempre planteo que estamos abiertas a recepcionar siempre aquello que nos hagan ver que nosotras no necesariamente estemos viendo por la cantidad de tareas que tenemos encima, por el tiempo y la premura del tiempo, y eso lo vamos a tener que construir en conjunto, y para eso lo primero es recuperar confianza, la confianza de que estamos trabajando justamente en aquellos temas que nos han convocado en los últimos 20 años en materia cultural. Esta es una transformación que esperamos hace mucho tiempo. Yo agradezco mucho el apoyo que recibimos con los nombramientos. Obviamente lo tomo como una responsabilidad, pero tampoco me pongo todas las expectativas sobre mis hombros, porque siento que esto lo estamos haciendo en colectivo. Esto forma parte de proyectos que hemos impulsado colectivamente hace muchos años y tenemos que seguir haciéndolo de esa manera. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer la transformación y no podemos farrearnos esa oportunidad. Y desde ese lugar yo, la verdad, no tengo pesadillas en las noches con las expectativas que puedan tener personales hacia mí, porque llevo mucho tiempo trabajando en colectivo, y sé que eso se puede hacer en virtud de que siempre hagamos el trabajo de esa manera, ¿no? De que consideremos que aquí tenemos todos roles que cumplir y los vamos a sacar adelante. Y como te decía, tenemos prioridades claras, que son en materia de esta reactivación, de que se vuelva a trabajar, de generar espacios de trabajo, espacios de empleabilidad, que efectivamente se concreten, ¿cierto? La entrega del bono Patricio Mans, que podamos también hacer todo un espacio en materia de preparación, de capacitaciones, que generemos también una revisión, que ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud y que pronto esperamos se hagan los anuncios de modificación en materia de aforo. Todas esas tareas nos han convocado, incluso antes de asumir formalmente, en reuniones, porque sabemos que son para mañana, es decir, que el sector cultural necesitaba ayer estas respuestas, y tenemos plena conciencia de que eso es así. Por lo tanto, han sido los temas prioritarios para nuestro momento de asumir, y también la instalación de las tareas que tienen que ver con los temas fundamentales del programa de gobierno, ¿no? La instalación de los puntos de cultura, la revisión de la concursabilidad como única herramienta de financiamiento. En esas tareas ya estamos desplegados institucionalmente, ya estamos abocados en la revisión, ya estamos viendo qué pequeñas cosas podemos modificar a corto plazo y cuáles van a ser tareas de más largo aliento, y sobre todo la tarea de ir comunicando, ¿no? Ir contando lo que sucede en la institucionalidad cultural para que nos acompañen en este proceso y para que se hagan parte de este proceso las distintas comunidades culturales a lo largo de todo el país, porque esto sin duda tiene que tener un acento y un carácter descentralizado.
Conversamos con Andrea Gutiérrez, subsecretaria de las Artes y la Cultura, en este momento ministra subrogante del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Oye, Patrimonio, porque sí, sí, po, vuelva sí, ministra, ministra, vuelva. Ahora que bueno, tenemos ministra, no queremos que se nos vaya, por favor. no, pero vuelve mañana, ¿no? La ministra, así que Sí, ya, vamos a... además que voy a aprovechar de a tener mi momento espinita aquí. Yo encuentro que es una tremenda señal que la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio haya acompañado al presidente en el primer viaje que hace de Estado internacional y que además en ese contexto se hayan hecho las firmas de acuerdos bilaterales que se han logrado en materia de derechos humanos y en materia de derechos culturales. Así que nos sentimos tremendamente orgullosas de la labor que ella ha desempeñado y tremendamente también felices de que el presidente esté haciendo carne ese compromiso que tomó con el sector cultural como priorizado. Bueno, de hecho, digamos que una de las actividades oficiales es este concierto, ¿no? De hermandad entre Argentina y Chile, que movilizó también a un montón de trabajadores y Una trabajadoras de la delegación cultura. Sí. artística maravillosa, maravillosa, sí, un diálogo, es que esos son los diálogos internacionales no deben ser nunca, no ser diálogos interculturales. Ahora, hablando de diálogos, la semana pasada nomás estuvimos acá en el semáforo conversando con la presidenta de la Red de Salas, ¿no? Que son parte de las organizaciones que están con vehemencia pidiéndole a las autoridades el retorno al 100% de los aforos por las consecuencias económicas y artísticas que eso tiene. Económicas en términos de que si hay menos entradas a la venta, básicamente hay menos ingresos y con eso también la posibilidad de que haya espectáculos que simplemente no se pueden hacer, porque el ingreso limitado de aforos significa que no tienen el presupuesto para hacerlos. ¿Cuál es la respuesta inmediata, subsecretaria, respecto a esta demanda? La respuesta inmediata va a estar en los próximos días, es decir, va a estar la medida concreta. Yo lo que quiero transmitirle al sector cultural es la tranquilidad de que entendemos, conocemos esa realidad y para eso estamos trabajando. Es decir, estamos trabajando en directa relación con la solicitud que nos han hecho los distintos espacios culturales, porque no solo entendemos lo que se vive, lo hemos vivido, pero además nos parece tremendamente injusto el tratamiento que ha tenido a lo largo de la pandemia, el tema de los aforos, el tema de la preocupación por los espacios culturales, que ha sido tremendamente postergada y que les ha hecho vivir una suerte de discriminación en materia de medidas sanitarias. Somos conscientes de eso y además concordamos con la mirada que tienen las organizaciones. Es decir, nos parece que eso es efectivamente lo que ha sucedido. Pero por otra parte era muy importante la instalación de este espacio de gobernanza de salud y tenían que ser las expertas y los expertos las que nos validaran estas propuestas. Como te digo, vamos a tener en muy poquito... Se vienen cositas. Sí, exactamente. Se vienen cositas con respecto a eso, vamos a tener ese esperado anuncio también, pero también poner un acento, Antonella, que se sepa que no solo se trata de liberar aforos, también se trata de generar herramientas, medidas para la protección de los espacios, para que los espacios de la cultura sigan siendo espacios seguros y para que también haya un apoyo a la serie de medidas que tienen que tomar estos distintos espacios para que los trabajadores y las trabajadoras estén cuidados y protegidos. Tienen que hacerse una serie de test, ¿cierto? Tienen que tener alcohol gel, tienen que tener correctas ventilaciones. Ese tipo de apoyos también es algo que está pensando el ministerio. No es solamente liberar aforo, estamos pensando en medidas tridimensionales que realmente se hagan cargo de un proceso de reactivación que no termine nuevamente castigando a los espacios culturales y quizás por eso también hemos sido más detallistas en materia de anuncios. Ahora, eso es como en el urgencia inmediata, ¿no? Y tú hablabas, Andrea, respecto a esta propuesta del plan de gobierno. Y recuerdo que en el estupendo debate organizado por la Universidad de Chile respecto a ciencia, educación, arte, cultura y patrimonio, el entonces candidato Gabriel Boric dijo que uno de los objetivos de su gobierno sería repensar la cultura no solamente como el ejercicio que hacen los trabajadores y trabajadoras de la cultura, sino también algo que venga desde las bases. O sea, entender la cultura como un ejercicio que hace la comunidad, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas prácticas para que comunidades enteras se sientan también gestores y creadores
entidades generadoras de cultura. Sí, mira, quizás lo más sencillo para poder plantear esto es que en el fondo a lo que refiere el presidente es un giro de paradigma de cómo hemos entendido el desarrollo de las políticas culturales. Nos hemos concentrado siempre en el acceso y no hemos pensado tan integralmente en la participación. Hemos pensado muchas veces que la cultura es sinónimo de arte y que lo que hacemos es llevar cultura a las comunidades. Y nosotros lo que pensamos es que el giro de la política pública en cultura es entender que en todas las comunidades la cultura existe y lo que debemos hacer es reconocerla y relevarla y facilitar herramientas de política pública para que ésta se exprese. Por lo tanto, no obedece solo a un ejercicio artístico, sino que a un ejercicio transversal de toda la sociedad, de todas las comunidades a lo largo de todo el país, con diferencias. Y por eso también el reconocimiento es tan importante, porque yo te reconozco en virtud de quien tú eres, no te homogenizo a partir de herramientas de política pública que hace que todos nos convirtamos igual. Ese es uno de los motivos también de la crisis de la concursabilidad. La concursabilidad no solo hace crisis en materia de recursos, sino que también es una herramienta homogénea, una herramienta homogenizante en los procesos de creación, por ejemplo. Y eso es algo que queremos variar porque queremos contemplar en la política cultural la diversidad de ejercicios culturales que se dan a través de organizaciones, de agrupaciones, de espacios vecinales, de organizaciones de distinta naturaleza. Ese es el gran cambio de paradigma cuando hablamos de pasar de la era de la democratización de la cultura, ¿cierto?, a la democracia cultural, que es el reconocimiento desde la base que la cultura habita en los distintos espacios, en los distintos territorios, y no es un tema de artistas únicamente, sino que es un tema de la sociedad toda. Ahora, hay una promesa puesta sobre la mesa que es que en el próximo presupuesto, el presupuesto de cultura debería llegar al 1%. Estamos moviéndonos entre el 0,3, 0,4, dependiendo del año, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ya estaríamos triplicando, lo que significaría, por supuesto, muchísimas más herramientas para poder hacer todos estos planes, ¿cierto? Y también me imagino, Andrea, que a propósito de lo que decías en términos de cambiar el paradigma, también hay otro paradigma que quizás del que hay que hacerse cargo y que lo vimos durante pandemia cuando aparecieron estos fondos de emergencia, y es entender el ejercicio cultural tanto en términos laborales como en términos creativos, no como algo superfluo, no como algo de lo que uno puede prescindir, sino como un área de trabajo, un área económica que es significativa para el país, que en términos duros, produce más que pesca en Chile, ¿no? En términos de lo que produce el ingreso al Producto Interno Bruto, las industrias culturales, y al mismo tiempo que podamos entender que no es algo sin lo cual cualquier democracia puede vivir. Yo creo que ahí hay una tensión que todavía hay que hacer, ¿no? O sea, Sí. hay que hacerse cargo más bien. Y es muy interesante porque también este cambio no se genera porque llega a la institución un par de personas que tienen, esto es algo que se viene gestando socialmente, nuevamente desde las bases, desde las organizaciones, pero también dialoga mucho con el contexto constituyente, ¿no? Donde también se está haciendo una revisión de cómo, cuál es el espacio que le vamos a entregar a la discusión cultural. Y yo creo que desde ese lugar también tenemos que entender que ese espacio o el diálogo social en torno a eso ha cambiado profundamente hacia dónde se dirige. Por otra parte, creo lo que tú refieres, por ejemplo, de los desafíos presupuestarios, tiene que ser siempre avanzando en el diálogo de cuál es el diseño, digamos, orgánico que va a dar a este presupuesto sentido y razón, porque si lo seguimos metiendo a este espacio de concursabilidad, vamos a seguir reproduciendo, ¿cierto?, la llegada de recursos a los mismos espacios, ¿ya? Porque el problema, yo sé que generalmente ponemos el énfasis y el enfoque en aquellos que ganan o pierden los concursos de cultura, pero también los concursos de cultura no han logrado ampliar, ¿cierto?, sus anillos de cobertura. Y eso significa que tenemos mucha parte de las comunidades y de la sociedad que no está llegando a la política pública de cultura. Entonces, esos son diseños a los que nos vamos a tener que enfrentar y que además
yo creo que ahí es donde hay un debate de modelo de sociedad, ¿no? La concursabilidad tiene que ver con este endosamiento subsidiario a este cargo del desempeño de la política pública, pero a la vez yo no te reconozco, porque los fondos no tienen una conceptualización de seguimiento, de profundización de la política, sino que siempre están empezando desde cero. Sí. Y eso ha traído severos problemas para saber qué impacto real hemos tenido en las comunidades a través de lo que ha llevado a cabo los fondos concursables, Claro, ¿no? y la sostenibilidad de los proyectos propios, además, o sea, es Eh, como pensando, no sé, FEMCINE, por ejemplo, que sí, este año no ganó fondos y sí, bueno, las chicas lo hicieron igual, pues son unas bacanas, pero ahí hay, por ejemplo, un ejemplo de algo que podría no haberse hecho porque simplemente no tenía fondos y llevaba 11 años haciéndose. Ahora, hay muchísimos, muchísimos desafíos, Andrea Gutiérrez, subsecretaria de la Cultura y las Artes, y seguramente vamos a seguir hablando, pero antes de que se me vaya el tiempo, y me quedan 3 minutos, estamos en abril, que es un mes estupendo por muchas tu razones, mes y de hecho, favorito. y el 23 de abril es un día fantástico, porque es el día del libro, además. Entonces, contémosle a la gente cuáles son las actividades que ustedes están preparando también para celebrar este mes del libro, preparándose también para el 23 de abril. Mira, sí, nosotros también, como todas y todos, estamos preparándonos para este mes de abril. Tenemos la serie de propuestas, de actividades, van a estar ahí en Elige Cultura para que las puedan seguir. Estamos sobre todo además queriendo hacer un diálogo para incentivar, ¿cierto? El redescubrir, porque la pandemia también nos trajo un acercamiento distinto a la lectura, mucho consumo cultural, mucho crecimiento en materia de digitalización de la lectura, pero también invitarle a que ahora que ya podemos salir, hemos querido dedicar también este mes del libro a que retomemos la lectura en los espacios abiertos, en los espacios públicos, a poder encontrarnos comunitariamente con la lectura. Tú que eres una voraz lectora, a cual lo digo aquí públicamente, que le envidio todo lo que lee la Antonella. Nunca llegaré a ser de ese nivel de Pero tú persona haces gestión, tan... querida. Ahí es No, como, mientras tú gestionas, yo leo. impactante, impactante. Pero también decirte que en el fondo tenemos este énfasis de vincular la lectura con el medio ambiente. Nuestro enfoque y nuestra tarea es poder también mostrar los mundos, los espacios literarios a través de la vinculación con la naturaleza. Y acá pasan cosas muy hermosas, tú lo sabes, porque la literatura hace que nos vinculemos con la naturaleza y con el medio ambiente, no necesariamente solamente desde la perspectiva del ensayo o esos espacios literarios, sino que también con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con lo que genera la naturaleza, la inspiración literaria. Así que ahí está un poco nuestro énfasis para este mes. Y como te digo, vamos a ir subiendo las distintas tareas, las distintas regiones también van a ir subiendo sus actividades y va a estar todo reunido en la plataforma Elige Cultura, que ya les invito a visitar para que se vayan encontrando ahí con nuestras recomendaciones también, porque yo no leo tanto como la Antonella, pero yo estaré en este cargo, pero sigo leyendo. No les digo en Eso, qué horario porque me da vergüenza, pero sigo leyendo. bueno, si el presidente sigue leyendo, No, sí. que Ahí para abajo. de ahí para abajo, ¿no? Bueno, Elige Cultura, y ahí van a poder también en las redes del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio ver las recomendaciones literarias de la ministra y de las subsecretarias. De hecho, el libro de poemas que recomendaste, Andrea, no lo he leído, así que ¿No? lo vamos a buscar, porque Oye, Lu Valentine yo será a solo, cargo de hacérmelo llegar. No lo dudo. Antonia Torres no solo escribe poesía, pero a mí como poeta me encanta y de verdad el libro Las secretas costumbres, Anto, lo vamos a comentar. Lo Ya, vamos a ok. comentar después. Nos haremos Sí, cargo de esa a mí lectura. me abrió, a mí me abrió algo y ella vive en Valdivia, entonces su vínculo con la naturaleza está permanentemente y es una paseadora. Así que lo recomiendo mucho a quienes quieran conocerla, poeta valdiviana, enorme ahí, la Antonia Bueno, Torres. Elige Cultura es .cl, para que tengan ahí las distintas actividades que se vienen este mes. También en las redes de cultura.cl, que es el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Hemos conversado con la subsecretaria de las Artes y la Cultura, Andrea Gutiérrez. Muchas gracias, Andrea, por este tiempo. Seguiremos conversando los próximos meses, sin duda. Sí, sin duda. Muchas gracias y cariño a todos en la radio. Les quiero mucho. Siempre les recuerdo. Así que nos vemos pronto, Antonella, y cariños a todas y a todos quienes nos escucharon.
Perfecto. Bueno, y a todos y a todas quienes están viendo esta entrevista ahora en YouTube, porque luego queda ahí en YouTube, en el canal de Radio Universidad de Chile. Nosotros tenemos que ir. Amigo Alexis, Tania, muchas gracias por ponernos al aire. Manuel también, que nos sacó ahí por el Facebook. Nos despedimos. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con el Vicente de Aquinetón Retard y vamos a estar hablando de teatro con Monserrat Esteves. No se lo pierdan. Y mañana a las 10 volvemos a hacer este semáforo. Que estén muy bien. Chao.